Hola, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Nos encontramos de vuelta en la hermosa Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles y nos acompaña, por supuesto, como siempre, a mi derecha, Roberto Fiesco. Querida Lucía, muchas gracias. Pues nada, gracias por acompañarnos en este episodio. Y bueno, extrañando a Shivón Guerrero, que no está con nosotros el día de hoy, pero bueno, está siempre con nosotros. Así que nada, muy contento porque más este es un tema de estos que hacen que nuestra cabeza explote. Así que estoy muy feliz de este programa. Bueno, y como dice Roberto, con este tema vamos a explotar. Teníamos muy pendiente trabajar esto en el programa. Estamos hablando del movimiento posporno en México y para eso tenemos una invitada de lujo, poeta, escritora, activista. Ella es autora de libros como Posporno Terrorismo, Coño Potens y Vomitorium, y además es una referente del movimiento posporno iberoamericano y creadora del pornoterrorismo. Estamos hablando de Diana Torres, mejor conocida como Diana Pornoterrorista. Hola Diana, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, aquí encantada con esta invitación. Un gusto. Así. Un gusto tenerte, es un privilegio y queremos saber todo. Así que vamos a empezar por... Escárbenle. Vamos a empezar por eso que es lo más básico y lo más complejo, y es que nos cuentes qué es el posporno. Ok, bueno, no es tan difícil en realidad, es muy sencillo de entender. Si comprendemos la pornografía como una representación de la sexualidad ficcionada, ¿sí? No vayamos a creer que la pornografía es documental, porque ya sabemos que así no es, y que está de alguna manera marcada por ciertas cosas que nos rodean, ¿no? Como pues, el patriarcado, el sexismo, el género binario, etc. El posporno vendría a ser también una representación de la sexualidad humana, pero un poquito fuera de esos cánones que estableció la pornografía, como por ejemplo, no sé, que las prácticas sean siempre penetrativas, que siempre sea el cuerpo masculino el que domina al femenino, que sea siempre el orgasmo masculino el centro del placer. El posporno de alguna manera viene a decir que no toda la sexualidad es así. De hecho, la sexualidad que se representa en la pornografía mainstream es muy separada de la realidad. Y que hay muchas maneras de... O sea, que la sexualidad es un campo abierto, ¿no? Y que es como una manera de creación artística casi, ¿no? Entonces, el posporno básicamente son esas representaciones artísticas, ¿sí? Porque se considera que el posporno tiene como más contenido artístico que la pornografía, que es para vender, ¿no? Que dejan de relieve que hay prácticas no normativas, que no todos los géneros son hombre o mujer, que no todos los cuerpos han de ser flacos, con una vergota así, con tetotas, ¿no? Como sale la gente en el porno mainstream, y que también es válido, ¿no? Y de hecho es mucho más divertido. Entonces sería como una disidencia de la pornografía, la pospornografía, ¿no? Supongo que la mirada tiene que ver también ahí, o sea, es decir, el propio encuadre, el retrato de los cuerpos, los cuerpos mismos, ¿no? Digamos, debe haber variaciones, supongo, para que uno pueda diferenciar una de otra, ¿no? Obviamente en el posporno generalmente el centro de la imagen, o sea, el centro donde se centra la vista, no es la genitalidad y tampoco es... el objetivo como mostrar la eyaculación masculina, por ejemplo, ¿no? El famoso money shot de la pornografía, ¿no? El famoso money shot, exacto. Entonces, bueno, esto del posporno en realidad es una cuestión que viene de Annie Sprinkle, ¿no? Que en los años... Bueno, ella es una mujer muy, muy interesante que empezó primero como prostituta, como actriz porno, y ya dentro de la industria pornográfica en Estados Unidos se dio cuenta de que había cosas que no le agradaban, ¿no? Y que había cosas que le parecían sumamente aburridas. Entonces dijo... Ella es de la filosofía esta de si no te gusta lo que hay, deja de quejarte, ¿no? Pero hazlo tú mejor, ¿no? También un poco como protesta todo el movimiento antiporno y antiprostitución que estaba en esa época en Estados Unidos. Entonces Annie entró como en otro movimiento, o creó casi otro movimiento junto a otras compañeras que se llama Prosex. Y ahí, derivado de ese movimiento Prosex, que básicamente decía que la prostitución es trabajo y que la pornografía se puede hacer de otras maneras, Annie empezó a llamarle posporno a lo que estaba haciendo, ¿no? Que básicamente era pues porno hecho por mujeres, ¿no? Sin que sea solamente para la mirada masculina y con mucha más imaginación y creatividad, ¿no? Las películas de Annie Sprinkle son muy divertidas, ¿no? Y claro, esta idea de Annie pues llega a otros lugares, ¿no? Yo digamos que el posporno llegó a mí en Barcelona, como a partir de 2004, 2003 o así más o menos empezamos a juntarnos un cierto tipo de personas, así bien marranas, igual que yo, ¿no? Como, con muchos intereses en representar lo que nosotros estábamos haciendo en la cama o en el parque o en la calle, ¿no? Y representarlo delante de una cámara. Entonces, digamos que el movimiento posporno de Barcelona
es una especie de hijo, ¿no? de todo el trabajo de Annie Sprinkle. Y claro, y luego también después, obviamente desde Estados Unidos, empezó a difuminar, ¿no? por Latinoamérica. Que yo, o sea, básicamente siempre ha sido intercambios mutuos, ¿no? Todas las producciones que se dan por acá son muy potentes también, ¿no? Y bueno. Está buenísimo y es importantísimo lo que nos cuenta Diana, porque hay un imaginario donde pareciera que el posporno a veces queda del lado de lo LGBT, ¿no? Pero acá hay una crítica súper fuerte a la cis heterosexualidad, al placer masculino incluso en relación a las mujeres cis heterosexuales. Entonces, no es solamente algo que implica la diversidad sexual y sexogenérica, y también además contempla la diversidad corporal. En este sentido, hay mucho posporno relativo a las personas que se enuncian desde la discapacidad o la diversidad funcional. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Porque siempre parece que están asexualizadas, ¿no? Esas personas. Sí, ajá. Bueno, yo en Pornoterrorismo, uno de los capítulos, y es un libro que yo lo escribí en 2009, o sea, ya tiene un chingo de tiempo, ¿no? Pero uno de los capítulos sí puse el dedo como en una llaga muy dolorosa para la sociedad, y es que las personas con diversidad funcional sí tienen deseo, sí tienen ganas de coger, y de hecho sí tienen sexo, de hecho, ¿no? Entonces, también como derivado un poco de esta idea que planteé en su momento, en 2009, empiezan por lo menos a surgir como... bueno, esta cabrona que ni siquiera tiene diversidad funcional está hablando de esto, pues vamos a hablar nosotros también, ¿no? Entonces, hubo un documental muy interesante que, bueno, producido, dirigido por Antonio Centeno, que es un amigo, pues, en silla de ruedas, ¿no? Con parálisis cerebral y con sus cosas, que se llama Yes We Fuck, ¿no? Y ese documental básicamente proponía o propone, ¿no? Que las personas con diversidad funcional tienen deseo y son cuerpos deseantes y deseables, y el derecho también, ¿no? Porque de hecho cuando te metes a investigar un poco más profundamente, te das cuenta de que por ley muchas personas con diversidad funcional no tienen el derecho de coger, ¿no? Porque se les considera, a ojos de la ley, niños eternos, menores eternos, personas sin potestad, ¿no? Y eso está muy, muy cabrón. Sí. Está muy cabrón que haya leyes que impidan a estas personas relacionarse sexoafectivamente con otras, ¿no? Y por su protección. El Estado siempre está ahí para chingar con esa mamada de que nos protegen, ¿no? Entonces es como de, bueno. Y en ese sentido es súper importante, y en el documental se ve la infraestructura, ¿no? Porque, por ejemplo, yo laburaba con compañeros que tenían distrofia muscular y se movían con silla de ruedas, y lo que no había era auxiliares. Por ejemplo, si dos personas en silla de ruedas querían tener sexo y tenían que por ahí ir a un hotel, había que llevarlas, y entonces también ahí hay una falta, ¿no? de disposición o de también políticas de Estado donde haya personas que puedan atender también y acompañar eso. El Estado nunca nos va a ayudar a coger. ¿Sabes? Una O sea, remera al que contrario, diga. más bien lo contrario. O sea, fíjense en todas las políticas de censura de la prostitución, de todas las políticas en las que de repente se plantea un programa de educación sexual en escuelas, no te lo aceptan nunca. O sea, el Estado piensa que es mocho. O sea, nunca les va a gustar que andemos por ahí cogiendo sin generar criaturas, sin estar casadas. Es como, ¿no? Entonces, teniendo eso muy claro, hay que hacer las cosas por una misma, ¿no? O sea, el do it yourself está a la orden del día, es un concepto muy vinculado a la pospornografía, ¿no? Porque es que no te queda de otra, ¿no? Y también acceder a equipos, cámaras, todo eso. Tú imagínate, no sé, una persona que está haciendo un posgrado y en su escuela de cine quiere pedir las cámaras para grabar posporno. No va a pasar. Eso no va a pasar, lo va a tener que acabar grabando con su celular o editando con cualquier programa, ¿sí me entiendes? Hay muchas, cuando tú haces algo que molesta o que incomoda al sistema, como es la pospornografía, las barreras que vas a tener que superar para que tu material llegue a la luz o lo puedan ver personas son muchas. Son muchas, pasando por los espacios donde proyectar, ¿no? Porque tampoco te puedes ir a un cine porno. Claro. Porque Es los del cine porno van a decir... ¿Qué carajo es esta mierda? Aquí mis clientes se van a levantar y se van a ir, pero tampoco te puedes ir a un auditorio de una universidad porque van a decir que es pornográfico. Entonces es como el posporno está en un territorio muy complejo. Que en ese sentido me encantaría un poco saber mucho más en torno a la distribución y a la exhibición de estos materiales. Es decir, la pornografía mainstream tiene como canales de distribución muy claros, o los tuvo, digamos, ¿no? Como lo mencionas, las salas de cine, digamos en su momento los cassettes de video, los DVDs, etcétera, el internet mismo, ¿no? Digamos, ¿cuáles han sido los canales de distribución para el posporno? Principalmente festivales. Ok. Festivales autogestivos. Y una vez que esos festivales agarraron como vuelo,
en internet, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, no sé, por ejemplo, nosotras comenzamos un festival que se llamaba La Muestra Marrana. Yo, Lucía Egaña, Clau Chinche, Patricia Eras y otras personas en Barcelona, en un centro de producción artística que se llama Hangar, en Barcelona, ¿no? Pues nos dijeron, bueno, el Pedro Soler, que era el director en ese entonces, dijo, hagan lo que les dé la gana, me vale madre. Yo, vale, chido. Espero que no te quiten tus subvenciones, pero vamos a hacerlo. Entonces empezamos a hacer este festival que tuvo 8 ediciones, ¿no? Pero básicamente lo que planteaba el festival era abrir una convocatoria y plantear un poco, esto es el posporno, ¿quién quiere? ¿Quién nos va a mandar vídeos? Y entonces de repente, obviamente también con películas de Anne Sprinkle y otras producciones como más grandes, pero la convocatoria llegaban cientos de películas, luego hacíamos una selección y la proyectábamos, ¿no? Entonces llegaban cientos de personas. Hicimos una edición aquí en el Exteresa y llegaron 3.000 personas. Wow. A ver posporno en una ex iglesia, yo estaba feliz, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los canales de difusión son muy autogestivos, esas proyecciones suceden en casas, en Casa Gomorra también sucedieron muchas proyecciones, también está el Festival Anormal, son como festivales, ¿no? Y nos movemos un poco en ese tipo de ámbitos, porque ¿dónde lo proyectas? Sino, es como... online hay bastantes cosas también, ¿no? O sea, si tú pones posporno, vas a ver que hay producciones, pero casi todas son gringas. Bueno, vamos a tener mucho más de Diana, vamos a ir un pequeño corte, recomendamos el documental Yes We Fuck porque es buenísimo, vamos a cápsula y quédense acá con nosotros en los 41 tropiezos de la Heteronorma México. En el episodio de hoy nos acompaña Diana Torres, poeta, escritora, activista y precursora del movimiento posporno en México. Autora de los libros Pornoterrorismo, Coño Potens y Vomitorum, define al posporno como una representación de la sexualidad fuera de los cánones de la pornografía. La iniciadora mundial del posporno fue Anne Sprinkle con su libro Postporn Modernist de 1991. Dentro del posporno, el pornoterrorismo se refiere a lo terrorífico de la sexualidad y a la sexualidad como algo político. El pornoterrorismo es todo aquello que moleste: prostitución, sadomasoquismo, sexualidad infantil, sexualidad diversidad funcional, patologías, sodomía, criminalización y constituye un llamado a la acción y a tomar tu libertad. La herramienta de Diana ha sido siempre la poesía. El posporno no se desarrolla solo en el cine o en multimedia, sino que depende de las herramientas y medio del artista. El posporno es más explícitamente político en Latinoamérica. El posporno no puede ser mainstream al no poder ser comercializable. De ahí también que sea objeto de censura, no solo de parte de la industria del entretenimiento o las instituciones culturales, sino también de la industria pornográfica. Diana Torres también imparte talleres experimentales y prácticos de masturbación de personas con vulva para relacionarse con la eyaculación femenina y con la próstata femenina, las cuales han sido encubiertas y borradas por el heteropatriarcado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, constituyen expresiones normales y sanas de la sexualidad humana. Bueno, volvemos acá a los 41 tropiezos de la Heteronorma en México, seguimos hablando con Diana y ahora podemos por ahí tocar un tema que Diana es especialista justamente porque es la creadora y se trata justo del libro que escribió en el año 2009, Pornoterrorismo. ¿Nos podrías contar, Diana, un poquito de la relación que hay entre pornoterrorismo y el movimiento posporno? Pues están muy unidos en realidad. Cuando estaba sucediendo toda esta cuestión del posporno, yo empecé a hacer un blog que se llamaba así, de los de Blogspot, que se llamaba así Pornoterrorismo, y de alguna manera yo creo o siento que sin ese movimiento del posporno, pornoterrorismo quizás no hubiera existido tal y como es, ¿no? Porque a mí me abrió muchas ventanas y muchas puertas la idea de pensar que mi sexualidad era mía y que además podía jugar con ella y que podía hacer infinidad de cosas a través de la sexualidad, ¿no? Entonces, pornoterrorismo tiene como una raíz en la pospornografía, en el sentido en el que
yo me di cuenta a través del posporno qué tan horrorífico era el sexo para la sociedad, ¿no? O sea, como cómo les aterrorizaba. Bueno, ya me había dado cuenta de eso desde chiquita, ¿no? Desde el típico, ay, no te toques, que eso está mal. Que hoy tuve la fortuna de que nunca me lo dijeron, pero me di cuenta de que sí podía ser algo político, ¿no? Que la sexualidad sí tenía una, pues, mucha carga política, ¿no? En el sentido de que está prohibida en muchos ¿no? En muchas áreas. Entonces el pornoterrorismo de alguna manera es un híbrido, ¿no? Que sale un poco de esa idea de que el sexo es molesto para la moral, ¿no? Entonces, sí, algo así, más o menos. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y obviamente el posporno forma parte de las prácticas pornoterroristas, según yo, ¿no? Digamos que todo aquello que tú hagas en tu cama, en la calle o con lo que sea, con tu sexo, con tu deseo, que moleste, es pornoterrorismo, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso. O sea, digo, ¿cuáles son los objetos de estudio, por ejemplo, del libro, Diana? ¿De estudio? Ajá, No, yo no he estudiado nada. Ok, no, pero digamos, ¿qué analizas? Por ejemplo, hablo de la prostitución como trabajo, hablo de sadomasoquismo, hablo de la sexualidad de las personas con diversidad funcional y de los niños y niñas, y niñes, ¿no? Porque también negar la sexualidad o lo que sienten las personas menores es también algo como que a mí se me hacía muy, muy feo y muy bárbaro, ¿no? Pues sí, también hablo de lo que llaman las patologías pornoterroristas, ¿no? Que sería como todo eso que la psiquiatría patologiza como enfermo porque es molesto, no porque sea enfermo, ¿no? Como por ejemplo la sodomía, Claro. ¿no? Como de la sodomía estuvo en el manual ¿no? en el DSM durante muchísimo tiempo, ¿no? Y aún siguen ciertas cosas ahí dentro que forman parte de esa patologización, ¿no? O criminalización de plano, ¿no? Porque en muchos países, en muchos lugares, que te la metan por el culo es un delito, ¿no? Entonces, el pornoterrorismo plantea un poco todas estas cuestiones que para mí son como muy importantes y también o sea, todo el libro completo es un llamado a la acción, ¿no? A no quedarte así de, bueno, qué miedo, me da miedo, no, ¿saben qué? Voy a quedarme cogiendo toda mi vida en la postura del misionero con alguien que no me gusta porque, qué miedo, ¿no? Es como un llamado a tomar tu libertad, ¿no? Diana, hay una facción de, ¿cómo lo diría?, de activistas, digamos, pues, ¿no? Que se vuelven ciertamente conservadores, digamos, incluso ante temas de sexualidad, pues, ¿no? Y me refiero a gente que ha luchado mucho por legislaciones más progresistas, etcétera, pero que al final hay un asunto en torno a la sexualidad que finalmente, como bien dices tú, aterra, asusta, ¿no? ¿Cómo se liga un movimiento como este justamente a ese activismo social, político más franco, ¿no? Digo, Sí, porque lo es, el tuyo lo es, sin duda, pero no sé si eso genera incluso como polaridad con ellos. Mucho, o sea, bueno, yo que también vengo del anarquismo, ¿no? Y, Sí, hiciste unas caras cuando te lo iba a preguntar. no, porque decías, dije, ¿cómo sí, se sí. liga? No se liga, Ok. te la vas a pasar peleándote. Ok. Por muy libertario que sea el cerebro de alguien, si esa persona, sobre todo si es un macho cisetero, no hay por dónde ligarle. O sea, yo les decía a todos mis amigos anarquistas, si ustedes están ahí por la liberación, por la muerte del Estado y todo ese pedo, abran el culo, deja que tu morra te penetre, ábrete. ¿No? A ver, ay no, yo no soy maricón. Ay, en serio, qué interesante, ¿no? Que de hecho una parte de tu cuerpo, por muy hetero que seas, te pueda transformar en maricón inmediatamente, ¿no? Entonces, yo he tenido discusiones en las que ya me cansé hace mucho tiempo y no solamente con activistas anarquistas, sino también con muchísimas feministas, en las que ya dije, no, ya me aburrí de discutir esto, porque en realidad siempre o sea, siento que la lucha por la libertad corporal y la libertad del deseo siempre ha sido muy menospreciada, porque bueno, ya haremos eso cuando ganemos la revolución. Carajo, ¿qué revolución? ¿De qué estás hablando? Quizás eso nunca suceda, Claro. ¿no? Y cómo puede, o sea, yo siempre digo, también en pornoterrorismo lo digo, una persona no puede luchar por la libertad de otra si no es una persona libre. Primero, chíngate al enemigo interior y después empiezas con lo demás, ¿no? Porque si de repente, no sé, pensemos en una luchadora, una morra, una feminista así, que no puede salir de casa si no se pinta el rímel, ¿sabes? Es como, y no tengo nada en contra del maquillaje, pero es como, ¿cuáles son tus prioridades, no? Estás dejando de lado quizás a ese enemigo interior que tienes dentro y no lo estás escuchando, pero no sé, sí me explico, ¿verdad? Y eso es históricamente lo que pasó con los feminismos, ¿no? Esta idea de organizaciones sociales, partidos o movimientos políticos que priorizan una agenda que no representa a ciertas poblaciones, que básicamente son las que no son el cis varón heterosexual. Y con estos temas muy fuertes y densos que tocas con el pornoterrorismo, ¿no? También estaría bueno que nos cuentes algo que parece no intuitivo y es la relación y el vínculo que tiene con la poesía. Vos sos poeta también y, Bueno. y ahí hay intervenciones muy interesantes que nos puedes contar. O sea, una cosa muy
que siempre dejo muy clara es que tanto el pornoterrorismo como el posporno, en cada persona se va a manifestar de una manera diferente, en cada creador o creadora se va a manifestar de una manera diferente. Si tú eres artista plástico o artista plástica y quieres hacer posporno, evidentemente vas a utilizar tus herramientas. Mi herramienta de siempre ha sido la poesía. Entonces, y la escritura, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues un show porno terrorista transmite las cosas a través del cuerpo y la poesía. Pero es un campo abiertísimo. O sea, puedes hacer posporno con puzzles, con escultura, con muchos formatos. Cuando pensamos en la pornografía, siempre pensamos en cinematografía. Pero cuando tú piensas en posporno, tú puedes abrir todo el abanico de las artes completas, ¿no? Puedes hacer posporno con un guiñol, puedes hacer posporno con lo que tú quieras, con fotografía, con muchas más cosas, ¿no? Entonces también, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Me sorprende mucho cuando de repente las personas me dicen, esto es un trabajo pospornográfico. Yo digo, wow, pues es un collage, ¿no? O es otra cosa. Y digo, claro, esta madre es arte. Entonces, o es un concepto artístico que se puede llevar a se puede materializar o aterrizar en cualquier formato, ¿no? Eso es... Diana, la pornografía, digamos, responde a la mirada de los tiempos también, ¿no? O sea, es decir, lo que en el siglo XIX les podía parecer pornográfico, una novela de Pierre Louis, por ejemplo, ¿no? Digo, que era calificada como pornográfica, o después una película, digo, antes del código Hays en Estados Unidos, les podía parecer que tenía elementos pornográficos y que hoy son vistas con enorme ingenuidad, ¿no? O sea, la mirada de nuestros tiempos dice, bueno, eso en realidad hasta cándido parece, pues, ¿no? Digamos que... ¿crees que esto, digamos, desde que tú empiezas, digamos, como no solamente a teorizar, sino a practicar como esta idea de la pospornografía, piensas que ha cambiado también? O sea, en estos 20 años incluso lo que se hacía, ¿hay una nueva mirada sobre esas primeras experiencias? Es que estamos en un momento de mucha sobreexposición, ¿sabes? Sobre todo desde las redes sociales, ¿no? Y desde el mayor acceso a Internet que tienen las personas y a tantísima cantidad de información, ¿no? O sea, claro, de pronto ahora ver, no sé, una foto blanco y negro de una chava pellizcándose un pezón, pues X, ¿no? Claro. Aunque he de decir que las redes sociales todavía censurarían esa fotografía, claro. ¿no? No la puedes subir a Instagram. Ajá, exactamente. Pero cuando digo lo de la sobreexposición me refiero a que estamos súper estimulados, ¿no? Entonces, ¿qué te calienta ya, no? Si de repente tú con 4 clics ya estás viendo cualquier cosa que se te pueda imaginar, no sé, por decir algo, anguila chupándole teta a chava mientras se la coge un tipo disfrazado de carnero, ¿vale? Lo vas a encontrar. Entonces es como de, güey, realmente creo que sí han cambiado mucho, ¿no? Ahora es muy difícil sorprender a alguien con algo, ¿no? Pero eso para mí no es algo negativo, es algo como que, bueno, a ver, entonces ponte la pila, échale más imaginación. En el campo de la pospornografía, que no tiene un bagaje tan largo, ¿no? De alguna manera, pues creo que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y que todavía podemos sorprendernos bastante, ¿no? ¿Qué pasa con este porno amateur? O sea, que también el Internet hoy está plagado de eso y es ya ciertamente como una suerte de subgénero, pues, ¿no? O sea, me grabo, lo subo, ¿no? Estimulo a mi audiencia, etcétera. O sea, eso está cerca del posporno. Está, o sea, más cerca que la pornografía mainstream. No son necesariamente las grandes tetas, el pene gigante, etcétera. Son cuerpos normales. Lo que pasa es que aunque sean cuerpos normales, siguen realizando prácticas normativas. Okay. Que siempre es el mete saca y el me voy a venir y que se venga, pero hay cosas muy interesantes dentro del porno amateur, ¿no? Sí está más cerca del posporno que el porno tradicional, mainstream, ¿no? Comercial. Y Diana, a pesar de esta globalización a través de las redes, ¿no? Y otras formas de comunicación, sí hay especificidades, digamos, geopolíticas. En ese sentido, ¿cuáles dirías que son esas particularidades en América Latina en general y en México, sobre todo? Es mucho más político acá. O sea, sin más. Eso es una cosa que nos dimos cuenta cuando abríamos las convocatorias de pospornografía para el festival Muestra Marrana, la inmensa cantidad de material que llegaba desde acá. Y los mensajes de ese material, ¿no? Nosotros estábamos como divirtiéndonos. Vamos a hacer que yo me disfrazo de pulpo y tú de pony y vamos a coger en no sé dónde. O sea, realmente sí es una cuestión política por lo que está mostrando, pero no era explícitamente política, ¿no? Entonces, de pronto, pues no sé, nos llegaban, no sé, cosas de leche de virgen trimegisto, ¿no? Que te quedas así agarrada a la silla y dices, cabrón, me moviste algo por adentro, ¿no? Entonces, siento yo también y eso es algo que no siento que el posporno europeo o gringo haya inspirado.
Esas son cosas que ya están acá y que están acá en la psique de la gente, ¿no? Y a la hora de hacer posporno se manifiesta. Se manifiesta porque, bueno, no quiero generalizar, pero mucho del material latinoamericano pospornográfico tiene un mensaje político brutal. Y acá... Feminista, anti-extractivista, o sea, de repente se meten temas que, bueno, a ver, o sea, yo la primera vez que oí hablar de extractivismo fue acá, no fue allá. ¿Qué extractivismo? Si allá somos justo los culpables del extractivismo de acá, entonces era como una cosa muy, muy tocante, ¿no? Bueno, Diana, y esta politización del movimiento posporno, ¿cómo se conecta con el público local, ¿no? ¿Quiénes van a ver posporno acá en México? Pues mucha variedad de personas, en realidad. Siento que hay como un prejuicio, ¿no? de que quizás solamente la gente joven o quizás solamente la gente de la comunidad LGTBIQ+, o así, pero en realidad, por ejemplo, cuando hicimos la muestra marrana en el Exteresa había pues, gente como más académica, muy punks, ¿no? También había gente más mayor, ¿no? Como, pues no sé, quizás fans del Marqués de Sade, no sé, como que de repente todo ese mundito kink, ¿no? Como muy variado. Obviamente no llegó nadie persignándose. Bueno, de hecho sí. Sí llegó una señora que venía a tomar fotos de la iglesia y ¡oh! Unos culos ahí en pantalla. Pero creo que la pospornografía como arte puede generar interés a un grupo muy amplio de personas, ¿no? Si estás interesado en el cine, seguramente te puede interesar ir a ver qué tipo de cine es el posporno, ¿no? O si estás interesado en el arte, o si estás interesado en la literatura, en la política, en el feminismo. O sea, de repente sí miraba yo un momento al público y decía, hay de todo. Obviamente menos menores, ¿no? Porque esa era como la que no podían entrar menores, pero sí hay como, se abre un abanico muy grande en cuanto hablas de audiencias de pospornografía, ¿no? Diana, ¿actos de censura que te haya tocado presenciar? Toda mi vida. Desde, no sé, o sea, mira, también esa es otra de las trabas que tiene la pospornografía a la hora de circular libremente, ¿no? Y es que, por ejemplo, a través de las redes sociales es imposible. A través de Vimeo tampoco. O sea, a huevo tienes que meter tu material en una página porno, ¿no? En Xtube, en RedTube, cualquiera de estas, en la cual también posiblemente te la vayan a tirar porque no es porno. Entonces, es como muy, lo que decía antes, lo que comentaba, es muy complicado ese tipo de difusión y la censura está ahí, ¿no? Cancelación de eventos por parte de instituciones, no sé, como sobre todo a la hora de la difusión en redes, pero también, digamos que en la vida real, ¿no? Sí, no, me han censurado tanto. Yo he perdido como 4 cuentas de Facebook solo por anunciar cosas, de Instagram. Wow. Salvo Twitter, ¿no? Que digamos que es un poco más libre, la censura está ahí muy cabrona, ¿no? Y también hay una censura muy, muy loca por parte de las instituciones artísticas, en el sentido de que no consideran que el posporno sea arte y cuando tú echas un proyecto o quieres mostrar ese tipo de arte en instituciones universitarias y así, pues no. Que no es que ya lo tuvieras ahí y te lo quitaron, sino que es que de plano no te abrieron la puerta, ¿no? ¿Hay un punto donde ese posporno se puede volver mainstream? A mí, digo, lo pensaba, alguna vez entrevisté a Erika Lust, por ejemplo, ¿no? O sea, que Erika Lust tiene todo como gran empresa de este discurso. No es aunque ella se asume como posporno, pues, bueno, ¿no? Ella hace porno para mujeres. Pero por eso pienso un poco como en esta idea de volverse mainstream, incluso con la disidencia. Pues sí, hay una posibilidad de que eso suceda, pero en el momento en el que eso sucede deja de ser posporno. Claro. Es que no se vende esa madre. O sea, esto es una cosa súper altruista, ¿no? Cuando te metes en la pospornografía, no esperes ganar ni un peso, ¿no? Para mí mainstream es básicamente algo que tiene la capacidad de comercializarse en un sistema de compraventa capitalista, ¿va? Entonces, el posporno es como muy difícil que eso suceda, primero porque las audiencias son más reducidas, suelen no tener tanto poder adquisitivo de alguna manera y bueno, no es como tan mayoritario, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando mencionas a Erika Lust nunca, bueno, por lo menos yo nunca la he considerado pospornográfica y ella tampoco creo que se declare así, sino que hace porno para mujeres, pero finalmente está repitiendo unos esquemas muy heterosexuales y bastante mainstream también ideológicamente, ¿no? Y antes de irnos al corte y para cerrar este bloque, por ahí podrías contarnos en relación de vuelta, ¿no? Esto de la censura y las complicaciones, no solo del público, sino de las instituciones. ¿Podrías contarnos la anécdota del Chopo, ¿no? Cuando fuiste ¿qué pasó en el Chopo? Bueno, es que yo venía muy asalvajada también, ¿eh? Y tenía 3 días en México y no entendía mucho la onda, ¿no? Cómo estaba, pero bueno, me regalaron... Presenté mi libro y después de la presentación del libro me regalaron una botella de mezcal,
que yo como pendeja me bebí casi que de un trago. Entonces tampoco tengo un recuerdo muy preciso de lo que sucedió en el Chopo, pero sí sé que por ejemplo, fui a pedir el registro, ¿no? De la performance que se hizo en el escenario y el registro había desaparecido, ¿no? El registro no estaba, ¿no? Estuvimos fumando en el escenario, me oriné, me vine, estábamos encueradas, Pues lo que pasó es que el registro desapareció y, bueno, obviamente nunca más me van a volver a invitar ahí. Pero, saludos a la Bueno, esto chica es del Chopo. probablemente sí, nos Pues pueden no estar sé, viendo quizás el las cosas han Chopo, así cambiado, que- ha pasado casi una Sí, década de claro. aquello. Claro. Y pues te digo que estábamos muy asalvajadas y tampoco entendíamos muy bien qué era el Chopo. O sea, bueno, hay un auditorio X, ¿no? No entendíamos que era una institución tan importante. Yo estaba acostumbrada a performar en ocupas, en espacios autogestivos y las instituciones de lejos, ¿no? Porque siempre pasa eso, ¿no? Cuando tú planteas, voy a hacer una performance pornoterrorista en una institución, bueno, pero no te encueres, bueno, que no haya genitalidad, bueno, que no haya nada penetrativo, bueno, no vayas a hacer ninguna barbaridad, básicamente. Y es como, carajo, ¿tú te has dado cuenta cómo se llama la performance? Pornoterrorismo, ¿qué quieres que haga? ¿Que me ponga a hacer un bordado? ¿O qué, no? Entonces también es como esa frase, ¿no? Si ya me conocen, ¿para qué me ¿Para qué me invitan? invitan? Bueno, y con esta frase nos vamos a ir al corte y quédense con nosotros que todavía tenemos más acá en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Bueno, seguimos acá en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, en la alcaldía de Coyoacán, acá en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Y vamos a seguir hablando con Diana. ¿Podrías, Diana, contarnos un poquito? Ya nos hablaste de las censuras y la problematización de las intervenciones, ¿no? Del posporno y el pornoterrorismo. Ahora, ¿qué pasa? O sos autora, ¿no? ¿Qué pasa en las publicaciones? ¿Qué Lo complicaciones Lo tuviste? mismo, obviamente, claro. Bueno, yo tuve mucha suerte. Cuando saqué Pornoterrorismo, el libro cayó en manos... Bueno, primero cayó en manos de una editorial que me lo había encargado, por cómo yo escribía mi blog. Me dijeron, hazme un libro con este blog. Y finalmente, después de tener un año en un cajón, dijeron que no. Cayó en manos de otra editorial que se llama Chalaparta, del País Vasco. Y salió el libro, salió así bien, todo bien, pero pues sí hubo como por ahí pues la gente mocha, los católicos, ya no sé si fue el Opus Dei, unos evangelistas, no sé, denunciaron a la editorial por publicar este libro, por unas partes del libro y así. Y bueno, pues sí tienes problemas cuando escribes este tipo de cosas. Digamos que obviamente siempre va a tener que ser con editoriales independientes, así como pasó aquí en México, tanto con Surplus como con Sexto Piso, que ambas son editoriales independientes, ¿no? Cuando escribes, no solo de sexualidad, porque puedes escribir sexualidad de muchas maneras, sino cuando escribes de sexualidad, hablando o poniendo el dedo en la llaga, ¿no? De la normatividad, del binarismo de género, de todas esas cosas, no, o sea, Anagrama no me va a publicar jamás, ¿no? No, eso no va a suceder. Entonces, bueno, sí, obviamente hay una censura también por parte pues sí, del mundo editorial. Bueno, y con Vomitorium fue bueno, no, mi total. último libro no está publicado todavía, ¿no? No lo ha querido publicar todavía ninguna editorial ni independiente. Entonces yo lo que hice fue, me fui al Algarín y me imprimí yo 500 ejemplares y ya, y se vendieron en menos de un mes, ¿no? Entonces, bueno. Y ahora podemos meternos un poquito más en tu segundo libro, que es Coño Potens, o Pucha Potens. Y acá tocas un tema controversial, porque si algo hace el movimiento posporno, como decías, es corrernos de la mirada masculina. Y si algo que ha sido la mirada masculina es la descripción del cuerpo y la interpretación de las diferencias biológicas. Y vos acá en este libro hablas de la próstata y los fluidos de las personas con vulva. Nos gustaría que nos cuentes un poquito más. Ok, bueno, Coño o Pucha Potens, así está, lo encuentran en México como Pucha Potens, es como un manual sobre eyaculación y próstata en cuerpos con pucha, pues, ¿no? Y básicamente es una investigación muy larga que emprendí pues hace un montón de tiempo. Es una investigación como de 8 años en la que, bueno, básicamente yo en todos mis libros parto de mi experiencia personal, corporal. Yo siempre he eyaculado, siempre, ¿no? Entonces, pero claro, en una sociedad que no te dice que esa posibilidad existe, pensaba que me orinaba. Hasta que un día, pues, me regalan por mi cumpleaños unas sábanas negras, obviamente
en un cumpleaños si no hay un buen orgasmo de regalo, no hay, no termina el cumpleaños. Y a la mañana siguiente mi charco tradicional de tal, pues se había secado el charco y había como un cerco blanco que digo, esta madre seca, blanca, wow, nunca lo había visto, ¿no? Entonces dije, esto no es orina. Y ahí empecé todo un viajazo entre la ciencia, la cultura, la historia, ¿no? De la eyaculación de los coños, ¿no? Y fue un viaje muy interesante, pero también muy terrible, ¿no? O sea, presentarte en una facultad universitaria de ginecología en su biblioteca y no encontrar absolutamente nada, ¿no? Sobre esta cuestión. Entonces, bueno, me llevó como a pensar que el hecho de que la gran mayoría de mujeres occidentales o de lugares colonizados por Occidente no eyacule o no sepa lo que pasa cuando pasa, tiene que ver mucho con el machismo, con el catolicismo, ¿no? Con la Iglesia Católica, ¿no? Que nos quiere secas y comedidas y amén. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cuestiones culturales. Y está muy loco como un bisturí ideológico, porque es un bisturí ideológico, puede seccionar por completo la conexión de nuestro cerebro con un órgano. Total. O sea, está muy cabrón. Total. Y es una cosa que ha hecho el patriarcado a través de la ciencia sobre nuestros cuerpos, Total. ¿no? Seccionar cosas, quitar, poner, ¿no? Las mujeres son esto, los hombres son aquello. Y esto se tiene que respetar porque es ciencia. Y se da por sentado que la ciencia es objetiva. Pero la ciencia es otra religión. Son una secta a la base, ¿no? No, y además Entonces, los costos para la salud, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en el libro pues hago una descripción más o menos técnica de lo que yo llegué como a descubrir sobre este órgano, cómo funciona, para qué sirve, el líquido, etcétera, pero también un recorrido por otras culturas en las que no está censurada la eyaculación de los coños, como puede ser la china, la hindú, la cultura árabe. Incluso acá, antes de que viniéramos a chingar los españoles, había una palabra para designar la eyaculación de los coños, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción del libro? Muy buena. El libro ese es uno de los más vendidos y también de los más difundidos, ¿no? Cihuayotl, la palabra, Okay. sí. De la mejor difusión, ¿no? Yo también, por ejemplo, todos mis libros están en descarga gratuita online, es el que más descargas tiene y también es el que más, digamos, debate ha generado, ¿no? A mis presentaciones se presentaban ginecólogas a llevarme la contraria. ¿De verdad? A decirme, no, tienes razón, con su título y su Total, manual. total. Y yo, pues, bueno, mira, atrás de mi libro hay más de 30 artículos Total. científicos Total. que te contradicen, entonces léelos primero, ¿no? No seas pendeja. Y esto es súper importante porque sos investigadora, digamos, la investigación no es solo Sí. la institución, ¿no? No. Sos 8 años de leer, de informarte y de justamente desacreditar esta suerte de objetividad que nos enajena. De manera autónoma. Se Total. puede investigar, no hace falta ir a una Total. universidad para... Bueno, de hecho sí me costó mucho acceder a los artículos científicos Total. porque necesitaba un número que una amiga mutua proveyó para poder acceder a ello, que no voy a decir su nombre, y pude acceder a artículos porque en realidad la ciencia está muy blindada, ¿no? Está muy blindada. Cuando dicen que la universidad es pública y que uno tiene acceso... si eres parte, Sí, si no eres total. parte, no. Y si Pública no estás de no. acuerdo y les criticas, pues mucho menos, ¿no? Bueno, las personas con vulva tenemos próstata, eso es algo Todos los espectacular. mamíferos de cualquier todos género. los mamíferos. Y vos decías antes también que había una censura para tocarse, ¿no? A las personas con vulva. En ese sentido, vos das talleres y haces talleres que contienen estas prácticas. También nos gustaría que nos cuentes un poco sobre eso. Ajá, pues mis talleres son bastante experimentales, son talleres prácticos en los que, no sé, por ejemplo, pues llegan las personas con vulva a un espacio seguro, obviamente, yo pongo un proyector y les muestro con una cámara y a veces una lupa los orificios por los que eyaculamos, que están ahí, se pueden ver, o sea, no es que yo me lo esté inventando y ese mismo día les pinte así, mira que tienes el orificio. O hacemos prácticas táctiles, ¿no? De aprender a tocar la propia próstata te puede salvar de muchas cosas. Aparte de la ignorancia, te puede decir, por ejemplo, si tu próstata no está bien. Porque ¿cómo vas a saber tú que un órgano está mal o tiene alguna anomalía si no sabías cómo estaba cuando estaba bien? Total. ¿No? De la misma manera que nos dicen que nos tenemos que tocar los senos en detección de bultos y así, pues lo mismo pasa con la próstata, porque no estamos exentes de tener patologías en nuestra próstata, ¿no? Total. Entonces, bueno, son cosas táctiles, dibujamos, platicamos, sobre todo mucha plática también, porque pues no sé, hay mucho trauma detrás de la eyaculación nuestra, ¿sabes? Total. Hay mucho trauma en el sentido de que quizás la primera vez que te pasó vaya a ser la última porque tu acompañante se sacó de onda, te dijo que asco, has orinado. Está todo ese estigma también de la puta, de la mujer sucia, ¿no? Que planea, ¿no? Porque es cultural, o sea, nosotras las niñas estamos aquí para limpiar la mierda de los demás, no para ensuciar. Entonces hay muchas cosas involucradas ahí a nivel psicológico, porque obviamente todos podemos eyacular. Total. No hay nada que lo impida, salvo acá.
Eso es increíble. Ujú. ¿Y cómo es esto a nivel etario, no? En el taller, ¿qué personas De todo recibís? también, de digamos? todo, desde señoras, postmenopausia, personas que han sido mamás, personas heterosexuales, personas lesbianas, o sea, de todo. Chicos trans también, ¿no? Qué espacio tan importante y tan Obvio. fundamental. Y en ese sentido, agregando un poquito a lo que decías en torno a la salud y el buen funcionamiento, hay casos de cismujeres con cáncer de próstata, por ejemplo. Obviamente, claro que sí. Y eso es un desconocimiento grave. Muy grave, Y- está matando. Sí, y eso es a causa justamente de lo que mencionabas antes, y es esta manera de entendernos el cuerpo que dejamos que sea descrito por una tercera persona Ujú. y no nos tocamos, ¿no? Y no una También- persona cualquiera. No, claro, tal cual. Ajá, Hombres, tal cual. ese es el tema, ¿no? Y ahora, ¿qué nos puedes contar acerca de tu tercer libro y el por qué no se publica? ¿De qué habla Vomitorium? Vomitorium es una crítica al anarquismo y al feminismo. Es una crítica. Con amor, con cariño, pero dura. Porque la verdad, pues son las luchas que están en mi corazón y en las que yo creo. Y siento que cometemos un error muy nefasto que es no tener autocrítica. Entonces, cuando pasan cosas dentro del feminismo y del anarquismo que de alguna manera nos envenenan por dentro, yo sentía que había una necesidad de poner la atención, hay un foquito de atención. Yo sé que el enemigo es el patriarcado y el capitalismo y todo eso, yo sé que ese es el enemigo, pero como decía antes, también hay que poner un pequeño foco en esa parte del enemigo que habita en nosotros, porque nadie está exento de ser violento o violenta, nadie está exento de hacer culeradas, ¿no? Entonces, bueno, ese libro es una crítica con amor, desde el amor, por mis luchas, que considero mis luchas a las que pertenezco, pero pues no siempre nos las tomamos bien, ¿no? Y de hecho ahorita estoy emprendiendo otro proyecto que también es de autocrítica y que versa sobre la violencia intrafeminista. Y a ver si tiene mejor suerte que Vomitorium, ¿no? Porque sí, pues eso sucede. Nosotras podemos ser Sí, bien violentas claro entre que sí, nosotras, sí. ¿no? Entonces, bueno. Y en ese sentido, Roberto antes mencionaba esta fractura por ahí hacia adentro del activismo, ¿no? En relación a cómo se mira el movimiento posporno. ¿Qué nos puedes decir en términos de feminismos y movimiento posporno? ¿Qué está pasando ahí? Y cuando hablamos de violencia también, ¿cómo además puede haber violencia quizás en distintas corrientes feministas y cuál es la lectura del posporno? Bueno, el posporno es profundamente feminista. O sea, el posporno parte del feminismo. De alguna manera, sin la herramienta del feminismo, Annie Sprinkle jamás hubiera podido decir, yo me voy a empoderar, a mí me gusta, trabajo en pornografía comercial, pero yo como mujer quiero hacer otro porno. El feminismo es la raíz de la pospornografía, no hubiera sido de otra manera, ¿no? Y la discusión con otros feminismos, ahí, Esta va a estar se da? siempre ahí, o sea, es que siento que hay personas dentro de algunos feminismos que siguen ancladas en un pasado que ya ni existe, que ya ni está, ¿no? Todas estas que se la pasan con lo de la abolición de la prostitución y de la pornografía, es como de, señoras, ya párenle, ¿no? Porque realmente están haciendo mucho mal, ¿no? Están interponiendo leyes que favorecerían a las trabajadoras sexuales en sus derechos laborales, están también dejando desprotegidas a las mujeres que son víctimas de trata, porque cuando ellas no diferencian prostitución de trata, ¿dónde quedan las que realmente sí están siendo víctimas de trata, ¿no? Entonces yo creo que ya no debe quedarles mucho. Pero ahí siguen chingando, ¿no? O también a todas las que creen que una mujer transexual no es una mujer. Toda esa basura tienen los días contados, y yo estoy segura. Pero eso es parte de la crítica que haces en Vomitorium. Sí. Ok. Sí. Y eso es lo incómodo. Es muy incómodo, pero hay que reconocerlo. Y yo no desconozco la lucha de esas mujeres, Claro, tal cual. su lucha dentro del feminismo. Solamente hay cosas que están lastimando a la propia lucha y quizás no se dan cuenta, porque no están poniendo la mirada hacia adentro, están poniendo siempre hacia afuera, ¿sabes? Y, sí. Sí, no, pensaba cómo ha sido la recepción de esos discursos en México, que eso me llama mucho la atención. O sea, es decir, digo, muchos de esos discursos incómodos, digo, vuelvo a ocupar esta palabra, digo, porque sin duda los cuestionamientos, la disidencia, cualquiera que ésta sea, nunca es cómoda, ¿no? Pues- Digo, pero ¿cómo ha sido la recepción de esos discursos aquí? Afortunadamente mucho mejor que en España. ¿Sí? Sí. Ok. Y creo que quizás, y yo tengo mis sospechas de que quizás todavía está esta idea de que todo lo que venga de fuera hay que escucharlo y prestarle atención. Y no sé si tenga algo que ver con todo ese colonialismo que todavía se arrastra y que viene un español a hablarte de posporno y quizás no le haces tantas críticas como las que me hacen a mí en mi país. Eso por un lado, podría ser. Pero también siento que hay una manera de pensar acá que comprende las ideas desde todos sus ángulos.
Y en España somos muy cerrados. Yo te planteo una cosa y tú vas a agarrar algo y te vas a quedar ahí nada más, no vas a ver lo de alrededor. Y siento que dentro, al menos del pensamiento mexicano, la manera de entender el mundo, ¿sí? Está siempre como eso de, aquí está esto, pero voy a comprender todo lo que lo rodea por dentro, por fuera, lo vas a mirar por todos lados. Quizás el motor de eso sea la desconfianza, pero quizás también es la curiosidad, ¿no? Yo vengo de un país que estuvo 40 años en dictadura. Eso no se borra en 2 días, ¿no? Y bueno, en fin. Diana, amén de tus libros, que estoy seguro que mucha de la audiencia que nos está escuchando, como decíamos al principio, le está explotando un poquito la cabeza a nosotros también, sin duda. Recomiéndanos qué ver de posporno y cómo verlo. O sea, si alguien dice ahorita, a ver, quiero ver un ejemplo, quiero saber de qué están hablando. Bueno, váyanse para lo que tienen más cerca. Googleen leche de virgen Trimegistro. Ok. Ahí está, en su página web, lechedevirgen.com, pueden encontrar un montón de pospornografía. También pueden acercarse a la página de Facebook de Anormal. Anormal. Ajá. Okay. Hay como muchas maneras de acceder, pero si quieren empezar por algo, empiecen por Felipe. Felipe Leche de Virgen. Ok. ¿Va? Va. Es de Querétaro, ¿no? De Querétaro, sí, es un compita de Querétaro maravilloso que tiene... De hecho, a mí me encantó cómo llegó a mi vida Felipe, que es un gran amigo y lo amo mucho. Me escribió cuando tenía como 17 años para decirme que él también era pornoterrorista y que iba a hacer una intervención en su escuela porque estaba terminando la prepa, ¿sí? De artes, y que iba a hacer una intervención pornoterrorista, y yo la verdad dije, a huevo. O sea, sí, ¿no? Es un chavo no binario, maricón, o sea, como con muchas cosas que podrían ser foco de discriminación, ¿no? No es una persona blanca tampoco, ¿no? Entonces, bueno, poder empezar por ahí para mí es como el referente máximo de la pospornografía en México, de la performance también, muy interesante. Y además, como mencionabas antes, tiene mucho contenido político, ¿no? Es brutal, o sea, eso es una cosa que se da por sentada a veces, que una persona politizada va a hacer cosas a nivel artístico también politizadas, ¿no? Y no es así, ¿no? Aquí me di cuenta de que la banda está mucho más politizada que allá, ¿no? Y obviamente por las cosas, lo obvio, ¿no? ¿Y cómo dialoga el posporno en México con el resto de América Latina? O sea, ¿hay diálogo? Sí, claro, obviamente. Sí, pues es que digamos que estos territorios esta politización han también, estado sometidos de alguna manera a las mismas mierdas, ¿no? Y eso genera pues reacciones muy comunes, ¿no? ¿Sí? Obviamente en Argentina, en Chile. En Chile estaba todo este movimiento de la CUTS, que era la Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual, que el Felipe Rivas, toda esta banda que estaban haciendo también bastante pospornografía. Está la hija de perra, en Argentina está la Paula Milano, en Colombia está la Fulminante. Dios mío, también por favor chequen el trabajo de Nadia Granados, la Fulminante, que de hecho se acaba de ganar el premiazo de no sé qué caballero, ¿no? Que dices, a huevo, mana, pues haciendo posporno, pero de una manera politizada brutal. Chequen el trabajo de la Fulminante, lafulminante.com también está increíble, ¿no? En Colombia, en Ecuador, pues está ahí hicimos una muestra marrana en Ecuador, de hecho, ¿no? Está la Pachacuir, la Chacala, hay como un movimiento, ¿no? Y sí se está dando. Y bueno, se pueden seguir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diana. Estamos llegando al final. Y estamos generando adicciones. Sí, está como, wow. Tráiganos una caguama y nos quedamos. Agradecemos muchísimo que hayas venido y nos hayas nutrido tanto de conocimiento. Y también, si querés contarnos si vas a hacer algún taller de vuelta, porque yo quiero ir, de hecho, así que pasa el chivo, como se dice. Escríbanme, mira, mi Instagram es Diana Jungent, ¿sí? Me buscan así por mi primer apellido, y me escriben, Diana, ¿cuándo tenemos el siguiente taller? Estoy juntando bandita para hacerlo. Bueno, ya saben, escribamos a Diana y hagamos el taller, buenísimo. Ajá. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos también, y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, y que, por favor, no se pierdan el próximo episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Justamente me encanta esta aproximación sensible y tan cercana y entrañable de Alonso hacia nuestro personaje del día de hoy, que es Luis González de Alba. Y bueno, sí, solo decir que el taller, este espacio memorable, que además aún existe, un espacio de la noche de la Ciudad de México, bueno, no solamente es uno de los grandes bares que ha acompañado como la historia de la vida gay de esta ciudad, sino estos martes del taller a los cuales se refiere Alonso también acercaron a buena parte
de esta comunidad que no necesariamente buscaba un lugar de esparcimiento, sino buscaba una aproximación cultural a un movimiento que trataba de entender. Es mi caso, de hecho. La primera vez que yo fui a un antro gay fue justo al taller, al martes del taller, donde iba como actor a representar unos poemas de Ricardo Fiallega, invitados por Javier Lizarraga a ese espacio. Y al final del día, Elena, Carmen Lira y otros personajes de la jornada le hicieron un golpe, vendieron sin la autorización de Luis González de Alba sus acciones de la jornada y lo corrieron de la jornada, ¿no? Cosa que, pues, digo, Luis nunca se los perdonó. La única vez que llegó a correr a unos artistas drags, a las hermanas Vampiro del taller, no fue porque fueran transvestidos o transvestidas o dragueadas, porque en aquel entonces lo drag todavía no se asimilaba tan bien, ¿no? Sino, y porque yo alguna vez sí, por teléfono, oye, ¿cómo es posible que...? Me dijo, no fue porque fueran vestidas de mujer, fue porque estaban insultando al público, y a mí eso no me gusta. Evidentemente no conocía la manera en que Osvaldo Calderón trabajaba con su público, que era, se metía con el público le contestaba y Osvaldo le reviraba, ¿no?